¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Hoy lunes 4 de octubre. Hoy es la fiesta de San Francisco de Asís, uno de los grandes santos de la Iglesia, con una influencia benéfica que perdura hasta el día de hoy. Su espiritualidad y el bien que ha hecho a través de sus hijos, la familia franciscana, tan numerosa y tan presente en la historia de nuestros pueblos. Una gratitud enorme a todos los franciscanos en las distintas familias religiosas, clericales o laicales, porque también hay variedad de carismas con los que el Señor ha bendecido a la Iglesia a partir de la figura de San Francisco de Asís. Y hoy, en una feliz coincidencia, hace un año el Papa Francisco firmaba la carta encíclica, uno de los documentos más importantes del magisterio del Papa, la carta encíclica que se llama Fratelli Tutti, en honor a San Francisco de Asís, con una llamada que hace el Papa en este documento a la fraternidad universal, al hecho de ser humanos y a qué es lo que significa ser humanos. A partir, lo hace el Papa, del texto que hoy el Evangelio precisamente nos presenta. San Lucas capítulo 10, los versículos del 25 al 37. Escuchemos el texto. En esto se levantó un jurista y le preguntó a Jesús para ponerle una prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees en ella? Este contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien contestado, haz eso y vivirás. Pero el otro, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Tomando pie de la pregunta, Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron unos bandidos, lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba un sacerdote por aquel camino. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita, un clérigo, que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y al verlo se conmovió. Se acercó a él, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a la posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, dándoselos al posadero, y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a la vuelta. ¿Qué te parece? ¿Cuál de estos se hizo prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El jurista le contestó, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, pues anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Jesús nos presenta aquí lo esencial del reino de Dios, los valores que lo rigen,
lo que él considera más importante y lo que considera secundario, lo que es absoluto para Jesús y lo que es relativo para el Señor. Estamos delante de una obra maestra, literaria y teológica, que Jesús nos dejó y que San Lucas recogió en su Evangelio y queda aquí como una llamada permanente a ser humanos, porque se trata de una propuesta de humanidad. Una propuesta de humanidad que hunde sus raíces en la tradición bíblica. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 4, versículo 1. Caín, ¿dónde está tu hermano? Y aquí Jesús se enfrenta con un jurista, un especialista en la ley, en la escritura, un biblista podríamos decir. Le hace una pregunta capciosa, quiere tentar a Jesús. Es el verbo de la tentación diabólica. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Está equivocada la pregunta, porque la herencia no se gana haciendo cosas. No nos ganamos el reino haciendo o dejando de hacer esto o aquello. La herencia se recibe, es un don gratuito de Dios. Somos hijos, Gálatas 4. Somos hijos y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Independientemente de lo que hagamos, Dios ya nos dio a nosotros su herencia, su reino, su vida, Jesús. Pero como quiere probar a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le sale con una contrapregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees en ella? Y como buen biblista responde con lo esencial de la revelación bíblica, el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y añade, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero queriendo justificarse, le pregunta a Jesús, y aquí está el punto clave de lo que sigue y de la parábola. ¿Quién es mi prójimo? Para el pueblo judío, para los juristas, representados aquí por este personaje, prójimo son los de mi clan, son los de mi familia. El extranjero, el que no es de mi raza, que no es de mi cultura, que no es de mi religión, ese no es prójimo. Y segundo, el punto de referencia soy yo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es prójimo para mí? Al final Jesús le va a dar vuelta a esto. Jesús le contestó, porque cita Deuteronomio 6 y Levítico 19. Amar a Dios y amar al prójimo. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo. El prójimo es la revelación de Dios para mí. El único camino para tener acceso a Dios es mi prójimo. Tomando pie de la pregunta que le hace el jurista, ¿quién es mi prójimo? Jesús cuenta la parábola. Un hombre, es decir, un ser humano cualquiera. ¿Qué le pasa a este ser humano cualquiera? Lo asaltan unos bandidos, lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Es una situación que ocurría frecuentemente en el desierto de Judá, entre Jerusalén y Jericó, pero que sigue ocurriendo en nuestros días en el desierto que se ha vuelto este mundo. ¿Cuántas personas, cuántos seres humanos, como dice Jesús, asaltados por bandidos? Y no solo individuos, pueblos y naciones enteras asaltadas por bandidos
que llegan al poder solo para desnudar, apalear y dejar abandonado a los pueblos. La parábola está abierta y nos abre los ojos a la realidad que estamos viviendo. Jesús quiere que nos identifiquemos aquí con estos personajes. ¿Con quién me identifico? El sacerdote y el levita, los que están más directamente metidos en las cosas de religión, lo ven al hombre caído, dan un rodeo y pasan de largo, se hacen los locos, como que no es con ellos. Separan la fe en Dios de la atención al herido. Para ellos su religión no tiene nada que ver con el que está caído. Jesús aquí es bien crítico de una religión que antes y ahora nos puede hacer distanciar de la realidad, del dolor del ser humano. Nos puede volver indiferentes o nos puede endurecer el corazón y nos seguimos haciendo los locos, es decir, los que no es con nosotros, porque el dolor humano causa molestia, fastidio, el sufrimiento de otro. Ver sufrir a alguien da fastidio. Un samaritano, dice Jesús, un samaritano. ¿Quién era un samaritano? Un hereje. Pertenecían al territorio de Israel, pero como se habían mezclado después de que el imperio asirio tomó en el siglo VIII antes de Cristo, tomaron ese territorio, lo invadieron. Los judíos que vivían ahí en Samaria, la capital del reino del norte, se mezclaron con los asirios y surgieron los samaritanos, una mezcla entre judíos y paganos. Por eso eran despreciados por la raza judía, los que se consideraban puros de raza. Para ofender a alguien, mentarle la madre a alguien, era decirle samaritano. Era peor que mentarle la madre. Y sin embargo aquí Jesús lo pone como ejemplo de lo que significa ser humano. Dice el versículo 33 que el samaritano iba de viaje. ¿Cuántos de nosotros vamos de viaje? La vida es un viaje. Y al verlo se conmovió, el verbo que se le atribuye a Dios en la Biblia. Sintió compasión, la misericordia. Se le revolvieron las entrañas. ¿Y qué significa eso? Verbos concretos, acciones, describe Jesús. Acciones sencillas, pero que revelan y salvan al caído. Se le acercó, le vendó las heridas, le echó aceite y vino, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a la posada. Pandoikian, dice en griego. Es precioso el término, porque pandoikian es la casa de todos, símbolo de la iglesia. La iglesia debería ser la comunidad cristiana, pandoikian, casa de acogida para todos, sin distinción de ningún tipo, sin discriminación. Lo lleva y implica a otro, se queda con él esa noche. Al día siguiente, después de cuidarlo toda la noche, saca dinero de su bolsa. Implica al posadero, le dio 2 denarios de plata y le dijo, cuida de él. La misericordia no es solo mía, sabe implicar a otros para que se pongan al servicio
para que nos pongamos al servicio del que está caído. Y lo que gastes de más te lo pagaré a mi vuelta. Tiene que seguir su camino, pero lleva en el corazón ahora al hombre malherido. Lo lleva en el corazón y piensa pasar de regreso. ¿Qué te parece? ¿Cuál de estos tres se hizo prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Jesús le da vuelta a la pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo, preguntó el jurista. Jesús le dice, no es quién es mi prójimo. ¿De quién te haces tú prójimo? ¿A quién te aproximas? Eres tú el que debe hacerse prójimo. Soy yo el que debo hacerme prójimo. Queridos hermanos, el samaritano le dio cercanía, le dio tiempo y le dio dinero. Es decir, compartió lo que tenía. Hoy también Jesús nos pide que en el camino de la vida demos cercanía, dediquemos tiempo al otro y compartamos los bienes que recibimos de Dios. Feliz día y bendiciones para todos.